Aquí tienes la traducción completa del texto al español, sin añadir ni eliminar nada, manteniendo la esencia y el contenido original. Este es un área restringida, señor. Funeral militar. General de 4 estrellas. Sin autorización, no hay entrada. El guardia apenas lo miró. Solo otro anciano con un uniforme descolorido, fuera de lugar, fuera de tiempo. No discutió. Solo se quedó allí, en silencio, sosteniendo una flor marchita. Dentro de las puertas, los flashes de las cámaras destellaban, las medallas brillaban, las banderas se alzaban por un héroe nacional. Nadie notó al hombre afuera. Nadie, excepto el general, que detuvo toda la ceremonia solo para salir y saludarlo. Bienvenidos a Gradfell Stories, donde se cuentan historias de compasión y bondad. Descubramos qué pasó realmente. El cielo sobre Quantico, Virginia, era de un gris suave que hacía que todo se sintiera silenciado. Era principios de otoño, y los árboles en las colinas comenzaban a teñirse de colores rojizos. Una brisa ligera agitaba las banderas estadounidenses que bordeaban el camino hacia las puertas del cementerio, sus bordes ondeando como susurros. Dentro del cementerio nacional, cientos de oficiales militares, soldados y dignatarios se habían reunido, con uniformes impecables, zapatos pulidos, rostros solemnes. Hoy no era un entierro cualquiera. Era el funeral del general Marcus R. Connors, un general de 4 estrellas que alguna vez lideró operaciones especiales de en múltiples continentes. Era un hombre condecorado con todos los honores que la nación podía otorgar, y su funeral de Estado había atraído a una audiencia reservada para héroes del más alto calibre. La seguridad era estricta. Los nombres se verificaban 2 veces, las credenciales brillaban bajo los escáneres. Nadie entraba sin autorización, ni siquiera exoficiales, ni siquiera jubilados, ni siquiera Franklin Hayes. En el borde lejano de la puerta, bajo el sol naciente, un hombre permanecía de pie. Sus hombros estaban ligeramente encorvados. Su uniforme, viejo pero impecablemente planchado. La tela verde oscura se había desvaído a un tono más cercano al azul grisáceo con los años, y los botones de latón habían perdido su brillo. Pero las costuras estaban firmes, las botas pulidas, el sombrero inclinado perfectamente. Franklin Hayes no llevaba medallas, solo un parche de unidad en el hombro y, en la mano, un lirio blanco envuelto cuidadosamente en una tira de tela. Había tomado el autobús esa mañana, 5 horas desde Roanoke, con una transferencia en Richmond y luego un tramo final en una línea local que lo dejó en un banco a 3/4 de milla de la entrada. No había pedido que lo llevaran. No había llamado antes. Simplemente había venido a despedirse. Franklin se acercó a la puerta lentamente, un paso tras otro, hasta que el oficial de seguridad, un joven sargento con un uniforme azul impecable, dio un paso al frente. Lo siento, señor. Esta área está restringida para el servicio fúnebre privado. Tiene autorización. Franklin parpadeó. Sus ojos eran de un azul pálido, nublados en los bordes pero aún firmes. No, dijo en voz baja. Solo vine a presentar mis respetos. El guardia frunció el ceño. Tenemos una lista de invitados autorizados. ¿Es usted familia? Franklin negó con la cabeza. Serví con él, dijo simplemente. Hace mucho tiempo. El guardia lo miró de arriba abajo, sus manos arrugadas, sus zapatos gastados, su lirio. Lo siento, señor. Sin credenciales. No puedo dejarlo entrar. Franklin no discutió, no alzó la voz, no protestó. Solo asintió una vez y se apartó, tomando un lugar cerca del muro exterior. Y allí se quedó, la brisa tirando de su manga. No se movió. Dentro, la ceremonia comenzó. Filas de generales, dignatarios extranjeros, el secretario de Defensa, la bandera doblada, el zumbido bajo de las gaitas, las notas de tap sonando a lo lejos. Pero afuera, en la puerta, Franklin Hayes estaba solo, la flor temblando ligeramente en su mano. No estaba enojado, no estaba amargado, solo esperaba. No sabía que, detrás de la línea de seguridad, alguien lo había notado. Fue el coronel Logan Marks, uno de los antiguos ayudantes del general Connors, quien vio al hombre a través de las barras de hierro. El uniforme lo llamó la atención primero, luego el parche en el hombro, una insignia de unidad de Vietnam, batallón de reconocimiento, compañía fantasma, un grupo que no había existido oficialmente durante más de 50 años. Logan frunció el ceño y se acercó más. Sus ojos se entrecerraron. No podía ser. Pero allí estaba, Franklin Hayes, el hombre que,
Según su comandante, le había salvado la vida 2 veces. Logan se giró hacia el general de 4 estrellas que estaba junto al ataúd. «Señor», susurró, «está aquí». El general se volvió. «¿Quién?» «Hayes». Y, de repente, todo se detuvo. El general Michael Thurman no dudó. Entregó su sable ceremonial, ajustó el puño de su chaqueta y caminó con paso firme y decidido hacia las puertas. La guardia de honor se detuvo. Los músicos pararon. Incluso la multitud pareció contener el aliento colectivamente mientras el general llegaba al límite exterior del cementerio y abría la puerta él mismo. Salió. Franklin, que no se había movido en más de media hora, levantó la vista sorprendido. El general Thurman se detuvo a menos de 3 pies de distancia y se puso en posición de firmes. Luego, frente a todos, ante la prensa, los soldados, los políticos, saludó, un movimiento limpio y preciso, del tipo reservado para iguales. «Señor», dijo el general, su voz cargada de emoción, «hemos estado esperándolo». Franklin parpadeó, confundido. «No tiene que...» Pero el general lo interrumpió. «Con todo respeto, señor Hayes», dijo. «Sí, tengo que...» Se giró hacia su ayudante y extendió la mano. El coronel dio un paso adelante, sosteniendo una caja de madera pulida y, frente a la multitud silenciosa, el general entregó la caja a Franklin. «Las cenizas del general Marcus R. Connors». «El general Connors pidió que usted lo llevara a casa», dijo el general, «a sus hermanos, a los hombres que nunca fueron nombrados en la prensa, pero que salvaron vidas que nadie supo». Franklin miró la caja. Su mano tembló. «Pensé que lo habían olvidado», dijo suavemente. La voz del general se quebró. «No lo hicimos». Y detrás de ellos, en el círculo interior del cementerio, los veteranos restantes de la compañía Fantasma, ahora en sus 70 y 80, se levantaron de sus sillas. Se pusieron en posición de firmes, uno por uno, formando una línea al borde de la ceremonia. Y mientras Franklin Hayes cruzaba las puertas, llevando los restos de su amigo caído, cada uno lo saludó, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque recordaban. Porque algunas deudas son demasiado profundas para medallas, demasiado sagradas para protocolos, y porque los héroes, los verdaderos héroes, no llevan cintas en el pecho, las llevan en silencio hasta que alguien recuerda decir, «Bienvenido a casa». El viento cambió mientras Franklin Hayes cruzaba el umbral. Con el peso de una vida sostenida en silencio, pisó el césped sagrado del Cementerio Nacional de Huántico, llevando las cenizas del hombre cuyo nombre llenaba todos los titulares esa mañana y cuya vida Franklin había salvado una vez en silencio. El general caminaba a su lado, sin decir nada. No había cámaras aquí ahora, ni micrófonos, solo pasos sobre la grava y el murmullo lento de los uniformes ajustándose mientras los oficiales superiores se ponían en posición de firmes. No por un general de 4 estrellas, sino por un hombre del que nunca habían oído hablar. Franklin se detuvo justo antes del dosel del servicio, y en esa pausa, en medio de la reverencia silenciosa de un funeral militar completo, su mente retrocedió 57 años. Febrero de 1968. Base de combate de Kesan. Lo llamaron un asedio. 77 días de bombardeos, búnkeres colapsando, noches en las que no podías distinguir el humo de la niebla. Franklin ya estaba en su segundo periodo de servicio cuando Kesan golpeó. Era sargento entonces, con 29 años, mayor que la mayoría de los chicos a su alrededor, pero lo suficientemente joven para moverse rápido bajo el fuego. Esa noche, en el día 34 del asedio, estaba en servicio de perímetro cuando los morteros comenzaron a caer de nuevo. A 2 pelotones de distancia, el fuego iluminó el cielo. Escuchó el crujido de disparos cerca de la pista de aterrizaje, seguido de voces gritando por el intercomunicador. «Aquí línea. El operador de comunicaciones de Connors está herido. Estamos fuera de perímetro, recibiendo fuego desde la línea de árboles». Franklin no esperó. No lo reportó. Tomó 2 granadas de humo, sujetó una bengala a su chaleco y corrió. Sin cobertura, sin refuerzos, solo instinto. Los encontró agachados detrás de un cobertizo de barriles medio derrumbado. Un hombre sangrando por el brazo, el otro protegiéndolo con una pistola y poco más. Ese segundo hombre, el teniente Andrew Price, recién salido de West Point, tembloroso pero aún gritando órdenes como alguien que no sabía más. Y junto a él, Connors, con el rostro arañado, el tobillo probablemente roto, aún tratando de arrastrar su equipo de radio con una mano. «Se perdieron el mapa»,
Chicos, murmuró Franklin, lanzando humo entre ellos y los árboles. ¿Quién demonios eres?, preguntó Price. Franklin no respondió. Solo agarró a ambos por las chaquetas y se movió. Los trazadores silbaban a través del humo. La selva se iluminó detrás de ellos. Para cuando los arrojó sobre la última cerca de alambre, Franklin sangraba por un corte en el hombro. Ni siquiera lo notó. Recibió una mención por valor. Nunca la reclamó. Rechazó la medalla, declinó la condecoración formal, no posó para fotos. Solo hice lo que debía, dijo cuando lo presionaron. Y luego, después de su último periodo de servicio, Franklin Hayes hizo lo que pocos hombres de su tipo hicieron alguna vez. Desapareció. De vuelta en Huántico. En el presente, la carta de Marcus Connors pesaba en el bolsillo de su abrigo. Las últimas palabras de un hombre que había pasado décadas en podios, comandando batallones, moldeando estrategias de guerra, y que nunca había dejado de recordar una sola noche en un campo de lodo donde todo había estado a punto de terminar antes de empezar. Los dedos de Franklin rozaron el sobre mientras la multitud comenzaba a moverse. La recepción formal estaba comenzando. Los invitados eran conducidos hacia la carpa blanca al extremo del campo. Los ayudantes uniformados repartían tarjetas de programa y banderas dobladas con perfecta simetría. Franklin se quedó atrás. No pertenecía a las filas de recepción. Nunca lo había hecho. Se quedó bajo un grupo de sicomoros, justo al lado del camino principal, solo, observando, hasta que una voz cortó suavemente el silencio. «Disculpe, señor». Franklin se giró. Un joven teniente estaba frente a él, con una tablilla en la mano, zapatos pulidos, cuello rígido. Probablemente no tenía más de 23 años. «Noté que no está en la lista», dijo, mirando nerviosamente su hoja. «¿Es usted de la familia?» Franklin negó con la cabeza una vez. «No». «Prensa». «No». «Vínculo militar». Una pausa. Luego Franklin habló, bajo uniforme. «Tercer Batallón de Reconocimiento, Compañía Charlie, Quesan, 1968. El teniente parpadeó. «Yo, lo siento, señor. Eso no está. ¿No sería?» Franklin dijo suavemente. «No estoy aquí por el programa». El joven oficial dudó, luego retrocedió, inseguro. Voy a consultar con mi oficial al mando». Se giró y se alejó rápidamente. Franklin exhaló y volvió su mirada al horizonte, a las filas de banderas ondeando justo detrás de las columnas de mármol. La urna aún estaba en el pedestal bajo el dosel, intacta, esperando. Al otro lado del campo, otro oficial había visto el intercambio. Un capitán de unos 40 años, ojos firmes, una estrella de bronce en el pecho. Había notado al hombre con la chaqueta verde descolorida, solo, y también había notado al general de 4 estrellas, Andrew Price, mirando en esa misma dirección 2 veces. El capitán se movió rápidamente, alcanzó al joven teniente y habló en voz baja. «¿Cuál es la situación?» «Hay un hombre mayor cerca de la línea de árboles. Dice que sirvió en reconocimiento en Quesan, pero no está en ninguna lista». El capitán se giró para mirar. El reconocimiento cruzó su rostro antes de que terminara de mirar. No dijo una palabra. Solo caminó directamente hacia la carpa de mando. 10 minutos después, un murmullo recorrió la recepción. Comenzó con un susurro desde la solapa de la carpa, luego un movimiento de la seguridad, luego el cambio inconfundible en la postura de los oficiales de mayor rango presentes, porque el general de 4 estrellas había salido de la carpa, no por la parte trasera, no escoltado. Caminó con calma, deliberadamente, por el pasillo central, sin nadie a su lado. No se dirigía a la recepción. Caminaba hacia la puerta, hacia el hombre con el uniforme descolorido. Franklin no se movió cuando la figura se acercó, pero algo en el aire cambió. Los susurros estallaron entre los invitados. Algunos levantaron sus teléfonos, dudando. Otros simplemente se quedaron de pie, inseguros, y luego el general Andrew Price se quitó los guantes y saludó, un movimiento limpio, al hombre que una vez lo llevó a través del fuego. El viento trajo una quietud al cementerio, del tipo que te hace bajar la voz sin pensar, del tipo que te envuelve los hombros como un peso invisible. Bajo los altos robles de Huántico, la multitud había comenzado a sentarse. Sillas llenas de oficiales de alto rango, filas de uniformes alineados en simetría, la familia sentada al frente y al centro, rostros solemnes, algunos con gafas oscuras para ocultar las lágrimas. El ataúd aún no había llegado a la plataforma. Todo esperaba en silencio. Y en el borde lejano de todo,
Cerca de las puertas que separaban el mundo de la ceremonia del mundo del silencio, Franklin Hayes estaba solo, todavía con la flor, ya marchita, en la mano, el sobre de Connors ahora doblado dentro del bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón que había guardado durante más de medio siglo. No esperaba más. No esperaba reconocimiento. Solo estaba allí, una reliquia viva en un uniforme olvidado. Y entonces el silencio se rompió. Un zumbido bajo y constante comenzó a crecer en la distancia. Motores, grandes. Las cabezas se giraron. La seguridad se tensó. Luego, a través de la línea de árboles, apareció un convoy. 3 vehículos militares, negros mate, con marcas oficiales, banderas de escolta ondeando en las esquinas. Y en el medio, una limusina ceremonial larga, pulida hasta brillar como el aire. Toda la multitud se puso de pie mientras los vehículos rodaban sobre el césped, lentos y precisos, deteniéndose justo antes de la procesión principal. La puerta del conductor se abrió primero. Luego, con un movimiento practicado, la puerta trasera de pasajeros se abrió de par en par y salió el general Andrew L. Price, vestido no con uniforme estándar, sino con uniforme ceremonial completo, azul oscuro, trenzas doradas, guantes blancos, espada al lado. No llevaba gafas de sol, no mostraba expresión de pompa, solo concentración, solo intención. La prensa ajustó sus cámaras. La multitud instintivamente hizo espacio, pero el general Price no caminó hacia el ataúd, no miró al podio, no tomó su lugar en la primera fila. En cambio, sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó de la formación, directamente a través del césped abierto hacia la puerta, hacia Franklin. Los murmullos se extendieron como el viento a través de la hierba seca. ¿Quién es ese? ¿A dónde va? ¿Por qué no está? Pero las preguntas se desvanecieron cuando vieron lo que pasó después. Price llegó a la puerta, se detuvo y, en un movimiento fluido, se quitó los guantes blancos. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó la mano a la sien y saludó. A un hombre fuera de las puertas, a un hombre con un uniforme que nadie recordaba. A Franklin Hayes. El saludo se mantuvo, y cuando su brazo bajó, Price dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo cara a cara con el hombre que lo había salvado 54 años antes. No hablaron de inmediato. La voz del general, cuando llegó, fue baja, sin vacilar. Le dije a Marcus que te encontraría de nuevo, dijo. Nunca dejó de buscarte. Y cuando supo que el tiempo se agotaba, dejó una última instrucción. Franklin no dijo nada. Solo miró al hombre, ya no el joven teniente arrastrándose por el lodo de la selva, sino alguien que había cargado un peso diferente desde entonces. Price señaló hacia el convoy. Lo traje aquí, dijo, pero solo tú puedes llevarlo a casa. Hizo un gesto a un ayudante, que dio un paso adelante con una caja de madera pulida, la urna, los restos del general Marcus Connors. Y a plena vista de los más altos oficiales de la nación, el secretario de Defensa y la mitad del Pentágono, el general Andrew Price entregó las cenizas a Franklin Hayes. Los obturadores de las cámaras hicieron clic, pero Price levantó una mano, deteniéndolos en seco. Luego se giró hacia la multitud. Ahora atónita en un silencio reverente, dio un paso hacia el pequeño pedestal de piedra, tomó el micrófono destinado al elogio y habló directamente. Sin discurso, sin guión, solo la verdad. Damas y caballeros, comenzó con voz firme que resonó en el campo. Hay momentos en la vida militar que viven mucho más allá del campo de batalla. Momentos que definen quiénes somos, no por las medallas que llevamos, sino por las deudas que nunca olvidamos. Hizo una pausa, luego se giró, extendiendo una mano hacia Franklin, que ahora estaba justo detrás de él, aún sosteniendo la urna. Si no fuera por este hombre, continuó Price, Marcus Connors no habría vivido más allá de los 19 años. Yo no habría sobrevivido a mi primer mando. Y todo lo que hemos construido, cada soldado entrenado, cada misión cumplida, nunca habría sucedido. Los ojos de Franklin estaban en el suelo. Sus manos sostenían la caja con la firmeza de un hombre que llevaba mucho más que cenizas. Price respiró hondo. Si hay una persona, dijo, con la voz ahora cargada de emoción, que merece liderar este último paseo, es el sargento Franklin Hayes. Reconocimiento fantasma, Laos, 1971. El silencio se rompió. Primero con un solo aplauso, luego otro, luego creciendo lentamente, respetuosamente, mientras toda la asamblea se ponía de pie. Uno por uno, soldados, generales y civiles se levantaron y saludaron.
Decenas de sombreros se alzaron, lágrimas se secaron en silencio, y la prensa dejaron sus cámaras. Porque a veces no capturas un momento, solo lo dejas estar. El general Price se giró, su voz ahora suave de nuevo. «Caminarás conmigo, sargento». Franklin dudó solo un momento, luego asintió. Juntos, hombro con hombro, comenzaron a caminar hacia la plataforma cubierta con la bandera. Price a un lado, Hayes al otro, pasando por los oficiales atónitos, los periodistas, las coronas y las banderas. Y cuando llegaron a la última fila, la guardia de honor se apartó sin decir una palabra, dejándolos pasar. Franklin subió al escenario y colocó la urna justo encima de la bandera doblada. No porque fuera protocolo, sino porque era lo correcto. Porque algunos hombres no necesitan medallas en el pecho para ser recordados. Solo necesitan que una persona se levante y diga, «Nunca te olvidé». Las notas finales de Tapp se desvanecieron en el viento. No hubo aplausos después. No hubo himno. Solo silencio. El tipo de silencio que significa algo, que lleva un peso que las palabras no pueden sostener. Franklin Hayes permaneció inmóvil junto al pedestal, su mano descansando en la urna que contenía los restos del único hombre que alguna vez lo llamó hermano de armas, incluso después de que las estrellas llenaran sus hombros. Luego, lentamente, ante un gesto del general Price, Franklin levantó la caja una vez más y se giró. Los soldados que bordeaban el camino estaban rígidos en uniforme completo. A ambos lados del sendero, marines, armada, fuerza aérea, ejército, jóvenes y ancianos, se pusieron en posición de firmes. Algunos saludaron con firmeza, otros con manos temblorosas, pero todos se mantuvieron erguidos mientras Franklin comenzaba a caminar por el pasillo central del servicio, sosteniendo los restos de Connors con tranquila reverencia. No se movieron. Lo saludaron, no a la urna, a él, y se extendió más allá de la primera fila. Veteranos en ropa civil se levantaron junto a sus bastones. Ancianos con parches en las chaquetas levantaron sus brazos temblorosos. Algunos se quitaron los sombreros, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era protocolo, era otra cosa. Una especie de recuerdo que este mundo olvida con demasiada facilidad. Un reconocimiento, no de medallas ganadas, sino de cargas llevadas. Para cuando Franklin llegó a la sección de la familia, todo el cementerio se había levantado. Todas las cámaras estaban bajas. Todos los susurros se habían detenido. Y en la absoluta quietud de ese momento, rodeado de rangos, títulos y galones, él era el hombre más honrado en ese campo. No se inclinó, no lloró, solo caminó, un paso a la vez. Los pasos finales de un viaje que comenzó en el lodo de Laos y terminó en el corazón de una nación agradecida. Más tarde, mucho después de que el último invitado se hubiera ido, después de que los oficiales regresaran a sus autos y las sillas plegables fueran apiladas, Franklin permaneció. Se quedó bajo los altos robles en el sitio de la tumba, donde las cenizas habían sido enterradas junto a una lápida con una inscripción simple. Gen Marcus R. Connors. Hermano, comandante, amigo. Franklin se arrodilló lentamente, la rigidez en sus rodillas recordándole que el tiempo no se había detenido. Encendió un pequeño palo de incienso, algo que solo llevaba en el bolsillo. El humo se elevó en el aire otoñal, suave y lento. No habló en voz alta, pero si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca, podría haber oído unas pocas palabras llevadas por la brisa. Te dije que lo lograría. Una pausa. Siempre odiaste las flores. Luego, tras una larga respiración, descansa tranquilo, pequeño. Inclinó la cabeza una vez y, cuando se levantó, no se giró para irse porque alguien ya estaba allí, esperándolo justo detrás. El general Price, aún en uniforme completo, aunque el peso del día ahora descansaba pesado sobre sus hombros. Le tendió un sobre, más pequeño que el anterior, escrito a mano. Los bordes amarillentos por el tiempo. Franklin lo miró con precaución. ¿Qué es esto? La voz de Price fue baja. Estaba en la caja fuerte de Connors. Dejó instrucciones para dártelo solo si venías hasta la tumba. Franklin lo tomó. El papel crujió bajo sus dedos mientras lo abría. Dentro, un párrafo, y parecía que había tomado años escribirlo. Frank, nunca me dejaste darte las gracias. No de verdad. Salvaste mi vida y desapareciste como si no importara. Pero importó para mí. Eres la única deuda que llevé que ninguna medalla, ningún mando, ninguna ceremonia podría pagar. Me dejaste vivir lo suficiente para servir, lo suficiente para liderar, lo suficiente para morir en paz.
Y si hay alguna justicia en este mundo, un día dirán mi nombre junto al tuyo. Y tal vez entonces me sentiré digno. Tu amigo, Marcus. Las manos de Franklin bajaron. Dobló la carta con cuidado, la colocó de nuevo en el sobre y la deslizó en su chaqueta. No lo hice por agradecimientos, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Price. Por eso lo mereces. Un año después, la cinta se cortó limpiamente sobre el arco de piedra mientras la multitud aplaudía. Decenas de veteranos se reunieron bajo el sol de primavera, oficiales locales, reporteros, la Guardia de Honor. Bajo el nuevo letrero, grabado en bronce, el Centro Franklin Hayes, un hogar para la sanación, un lugar para aquellos que recuerdan. Era más que un edificio. Era un santuario, un centro de rehabilitación para veteranos que regresaban con heridas que no siempre se veían, consejería para el trastorno de estrés postraumático, terapia física, talleres de carpintería y un tranquilo jardín conmemorativo lleno de nombres que no se encuentran en los libros de texto, financiado por la Fundación del Legado de Marcus Connors, aprobado por el propio general Andrew Price. Y ahora, la multitud esperaba una cosa más, un discurso, una palabra del hombre cuyo nombre estaba grabado en la piedra sobre la puerta. Pero Franklin Hayes no estaba en el escenario. Estaba de pie a un lado, en el borde de la multitud, con un abrigo oscuro sobre los hombros, las manos detrás de la espalda y, en una mano, un lirio blanco. Sus pétalos estaban curvados, su color desvaído, pero lo sostenía como si importara, porque así era. Ninguna cámara se giró hacia él. Nadie le puso un micrófono en la cara. Solo unos pocos que sabían asintieron en silencioso reconocimiento. No saludó, no se inclinó, no dijo una palabra. Solo observó cómo se abría el centro, observó a los jóvenes veteranos cruzar sus puertas por primera vez, observó cómo un lugar surgía del servicio silencioso, no de la fama. Y, por una vez, eso fue suficiente. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, los discursos daban paso a la conversación. El general Price se acercó silenciosamente. Franklin lo vio venir y dio un pequeño asentimiento. Se quedaron lado a lado por un momento, observando el edificio que ambos, de diferentes maneras, habían ayudado a crear. Te dije que no quería un edificio, murmuró Franklin. Price sonrió levemente. No es un edificio. Franklin arqueó una ceja. Es un agradecimiento, dijo Price, grabado en piedra, para cada hombre que dio más de lo que recibió. Franklin miró el lirio, luego de nuevo a las puertas. ¿Crees que vendrán? Price siguió su mirada. Ya lo han hecho. El sol se hundió detrás de los árboles mientras Franklin se giraba para irse. Caminó solo, en silencio, como siempre lo había hecho, pero algo había cambiado. No en él, en el mundo a su alrededor. La gente ahora miraba con respeto, no con curiosidad. No lo saludaban en voz alta, pero en sus corazones recordaban. Porque en algún lugar de América, un anciano con un uniforme gastado aún llevaba las deudas que nadie podía ver. Y gracias a un último paseo, también lo hacía el país al que nunca dejó de servir. En nuestros momentos más oscuros, la bondad aún encuentra un camino. A menudo en los lugares más silenciosos, no todos los que ayudan buscan reconocimiento. Algunos solo necesitan saber que hoy alguien no pasa hambre. Y a veces, eso solo es suficiente para cambiar una vida. Puede que olvides la historia, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanece en silencio para siempre. Suscríbete a Gradfield Stories, donde se honra la justicia, se recuerda la bondad y ningún acto de heroísmo silencioso se pierde jamás.